texto de su contexto. Es porque más adelantito vamos a hablar sobre esto precisamente que menciona nuestra hermana. Pero hay que examinar este versículo de una manera cercana porque, tenemos que entender el concepto y lo que esto significa. Y como comenzamos diciendo, que reconocer el pecado no nos aleja de Dios, por el contrario, nos pone en el punto en el que el Señor aplica su gracia en nosotros. Entonces, si el punto de partida es reconocer el pecado, entonces este versículo es crucial, muy importante. Todas las personas, todos los seres humanos necesitamos darnos cuenta de que esto que este versículo está diciendo es absolutamente la verdad. Esto es verdad. Y como decía bien nuestro hermano, es verdad en todo ser humano. Todo ser humano. Entonces, lo dice Pablo, si vamos al contexto más grande de Romanos, lo dice, hermanos, porque versículos anteriores le está hablando Pablo, habla de los gentiles, de cómo se han apartado de Dios, pero luego le habla a su propio pueblo, a Israel, y cómo ellos, aunque entendían la ley, la conocían, aún con todo y toda la ley habían pecado y que estaban en la misma balanza que los demás. Hasta los llama la atención, dice, tú que dices que no debes robar, haces esto y esto otro, tú que dices que no se debe de adorar ídolos, cometer sacrilegio y así, ¿verdad? Entonces la idea es que todos han pecado, que todos hemos pecado. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La parte que sigue es que el pecado, está clara la línea, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. No, los seres humanos no podemos presentarnos delante de Dios por nosotros mismos. Tenemos un camino ahora gracias al Señor Jesús, pero es importante esto, ¿ok? Entonces, primer paso, aceptar, reconocer que somos pecadores. Primer paso, ¿verdad? Es el propósito de nuestro estudio. Y hay un versículo que lo respalda. Ninguno de nosotros puede justificarse delante de Dios. Muy bien. Dice, ¿nos puede leer usted ahí, hermano Marcelino? La conversión cristiana no comienza con una decisión externa, sino con una convicción interna. Muy bien. La conversión cristiana, o que el cristiano se convierta a Dios, dice, no comienza con una decisión externa. ¿Qué creen ustedes de que está hablando aquí, que estamos tratando de decir aquí con esto? No comienza con una decisión externa, sino que con una convicción interna. En el contexto de lo que estamos hablando, de los versículos que acabamos de leer, ¿a qué creen que se refiere esto? ¿Sí? Si fuera externa, sería la misma forma de, digamos, como piensa el hombre, como pienso yo, pero ahí está hablando que debe de empezar una convicción interna, o sea, del corazón. Ok, de corazón, muy bien. ¿Quién más quiere darnos su punto de vista sobre esto? No es una decisión externa. No es una decisión carnal. Ok. Es una decisión espiritual de adentro del espíritu que clama. Muy bien. Ok, gracias. ¿Usted, don José? Pero ahí comienza con la ayuda del Espíritu Santo. Mire, ya se están poniendo más teológicos. A ver, ayúdeme a entender eso, hermano. ¿Cómo o por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque la mayoría de las veces, por uno mismo no camina solo. Ok, no puede solo. Necesita uno
un empujoncito para poder entenderlo, para empezar. Y en ciertos casos un empujanzote, ¿verdad? Mucho. Necesitamos, esa forma de decir, necesitamos la ayuda de Dios para poder, para que esto externo, lo externo habla de algo no genuino, ¿verdad? Cuando dice interno, habla de algo genuino, que eso es lo que ustedes están hablando. ¿Sí? Adelante, hermano. Comienza igual que como en el texto anterior que dice que todos estamos destituidos por nuestro pecado. Ajá. También dice la Biblia que nadie busca a Dios. El ser humano, nadie, y ese nadie es igual. Ningún ser humano busca a Dios. Por eso la salvación es un trabajo de Dios desde el principio, desde antes de la fundación, y que Él empieza a trabajar desde lo más profundo. Dice que Él conoce lo más profundo de nuestros corazones y Él empieza a trabajar de lo interno hacia lo externo. Por eso también dice que por sus frutos los van a conocer, porque tiene que haber una muestra de lo que tenemos adentro, se tiene que exteriorizar para darnos cuenta si somos o no somos, porque los sentimientos nos traicionan y podemos sentirnos bien de repente con una melodía, un canto, una alabanza y decir, sí, yo me voy a portar bien, pero eso nada más es de dientes afuera. El trabajo lo tiene que hacer el Señor cuando Él conoce nuestro corazón, que está contrito y humillado delante de Él. Él empieza a trabajarlo de adentro hacia afuera, de donde está la raíz de todos nuestros problemas. Ok. El corazón, ¿verdad? ¿Se acuerdan la lección anterior, 2 o 3 lecciones anteriores, en el liderazgo, que hablamos sobre todas las cosas guardadas? Guarda, hijo mío, tu corazón. Y aquel texto donde el Señor habla sobre donde lo quieren reprender los fariseos porque sus discípulos no se lavan las manos antes de comer, y Él les dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Y habla ahí de lo que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Muy bien, hermanos, excelente, vamos a continuar. ¿Alguien más que nos ayude a leer aquí? Antes de cambiar nuestra voluntad, Dios trabaja en nuestro corazón. Y el primer paso de ese proceso es reconocer una verdad incómoda pero necesaria. Todos hemos pecado. Ay, Dios mío. Esa palabra, una verdad incómoda, es incómodo, pero es necesario. Sí, sin esta parte, hermanos, lo demás no procede. Como ven, mire, como ven la imagen ahí, personas reconociendo o tal vez batallando para reconocer su condición, ¿verdad? O arrepentidos, ok. Haciendo memoria de lo que ha pasado en su vida, ok. Parece, hermanos, es de las cosas, yo creo, que son obstáculo número 1 para acercarse a Dios, ¿verdad? Esta parte. No sé por qué, bueno, sí saben por qué, nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a esta parte, se resiste, no quiere, no acepta esta verdad. Y si usted no me cree, va usted y salga allá afuera y dígale, usted es pecador, y va a ver la reacción de las personas. Si no conoce del Señor y no ha pasado por esta experiencia y conoce esta verdad, no lo va a recibir bien, no va a aceptar, no va a mirar con buenos ojos, va a creer que usted lo está juzgando, que se está burlando, que lo está criticando, porque así engaña a Satanás, ¿verdad? O se apoyan en sus propias obras. O se justifica, dice la hermana. Dice, no, yo no he matado a nadie. Yo soy bueno. De ahí se acabó la amistad, hermana. No todo el tiempo. Gracias a Dios hay quienes, cuando hablas así, el Señor obra. Bueno, el Señor siempre obra,
hermanos, Dios dice que su palabra nunca vuelve vacía. Pero se queda la semilla y si les hablas, que aunque ellos a veces endurecen el corazón, pero la semilla se queda y no les gusta, pues la verdad se hace lo que El Espíritu de Dios se queda ahí, ¿verdad? Queda trabajando. ¿Les gustan las verdades? No. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Fue incómodo para ustedes reconocer su pecado? Sí, se resistieron. ¿Y cómo fue ese momento? ¿No sintieron que fue algo milagroso? Que de repente usted pudo mirarse y decir, "Ah, pues tiene razón, es cierto". No creyeron que fue así esa experiencia. Usted, ¿hubo dolor por eso? ¿Cómo hemos ofendido a Dios Y desgraciadamente seguimos siendo sentidos que Dios nos dio. Con la vista, con el tacto, con todo lo tenemos. Entendemos. Consciente o inconsciente lo hacemos. Cuando nos hablan así, que nos hablan y no queremos reconocer nuestro pecado, nosotros mismos tratamos de justificarnos. No hacemos caso en el momento, pero conforme va pasando el tiempo, esas palabras se quedan aquí y empiezas a analizarlas y después dices, no, pues estoy mal, sí, esto, y ya empiezas a buscar, pero el Espíritu está trabajando en uno. Hasta que aceptamos y decimos, no, pues ya andamos mal. Sí. Adelante, señor. Y esa es la razón también de que cuando nosotros salvaron los primeros personas, los primeros hermanos, al principio nos enojamos, ¿verdad? Porque si quién es este para decirme lo que, si pequé o no pequé. Pero gracias a esos hermanos, esas personas que el Señor mandó, nos mandó con una razón, nos mandó para tocarnos al corazón y con el tiempo, como dice la hermana, con una semillita, y con el tiempo nos hizo arrepentirnos, ver el pecado, y esa es la razón que estamos aquí nosotros en la iglesia. Gracias a eso que el Señor usó, y nos arrepentimos, y aquí estamos. Sí. Pues la experiencia puede haber sido... pasa lo mismo con todos, pero como en diferente momento, diferente contexto, pero la idea es de que todos, el que es salvo, tuvo ese momento en el que el Señor lo iluminó, porque eso es lo que ocurrió, para mirarse a sí mismo, mirar la realidad. Adelante, hermano. El problema, creo yo, hermano, es de que nos gusta compararnos con los demás seres humanos, porque inmediatamente cuando nos hablan del pecado, se nos viene es que yo no he matado, yo no he robado. Nos queremos comparar con la gente, pero no nos ponemos a pensar en aquel que dice ser santos porque yo soy santo. Ajá. Entonces, comparados con el Señor Jesucristo, no tenemos para dónde hacernos, pero igual queremos justificar de los pecados chiquitos, ay, es que es un pecadillo. Delante de Dios el pecado es pecado, las consecuencias son diferentes, pero delante de Dios es pecado. Y debe llegar un punto en que debemos de evitar compararnos con la gente y estarnos viendo con el Señor Jesucristo, que Él, pues, o sea, es una distancia de extremo a extremo, el Señor Jesucristo, su santidad, y nosotros con nuestros pecaditos, pues, ¿no? Sí. Correcto. Es cierto, sí. La comparación no nos ayuda, ¿verdad? Porque somos muy abusados. Nos comparamos siempre con la gente que creemos nosotros que es peor que nosotros. Creemos, ¿no? Sí. Sí, dice la palabra, todos pecamos, ¿no? Y estamos destituidos de la gracia, pero también... De la gloria de Dios, ¿verdad? No de la gracia. Ok, gracias. Sí. Pero también lo más importante es no volver a pedir perdón y no volver a cometer el mismo pecado. Porque ahorita pedimos perdón por algo, vamos a decir, por algo que robé, por decir, y al ratito volvemos a cometer el mismo pecado. Entonces, yo siento que ahí es donde tenemos que pedirle a Dios la gracia para no volver a cometer ese pecado. Es que la obra del arrepentimiento también es durante toda la vida. Pero si ocurre así, como lo que estamos describiendo, la persona
voluntariamente no va a querer volver a pecar. Esa es la diferencia. No va a estar en su deseo de volver a hacer. Por ejemplo, si a mí me duele o me puede y me doy cuenta de lo que hice mal y la parte me convence el Señor de que eso está mal. Puedo mirar todos los, ¿cómo se dice? Todos los matices de mi pecado. Y el Señor me convence de que es algo malo, pues yo llego a ser en ese sentido como el Señor. Empiezo a aborrecer aquello. Y si lo aborrezco, entonces no va a ser tan fácil que yo vuelva a lo mismo. No va a ser tan fácil que yo vuelva a hacer las mismas cosas que antes. Entonces, lo que describe mi hermana es cuando una persona tiene dolor, no por lo que hizo o porque el Señor le mostró los matices, sino a las consecuencias. Y son dos cosas muy diferentes. Cuando alguien tiene miedo a las consecuencias es cuando dice uno así, sí, ya Señor, ya, no lo vuelvo a hacer. Y esto que estamos describiendo aquí es algo diferente, es una experiencia diferente, es Dios abriendo los ojos del entendimiento para que veamos la verdad sobre el pecado. Nosotros no vemos la verdad sobre el pecado. Cuando Dios nos ilumina, entonces podemos mirarle lo maldito, lo aborrecible, lo sucio, lo malo, lo destructivo, lo podrido, todos los sinónimos que usted le quiera añadir ahí del pecado. Pero por nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos. Necesitamos al Señor. Pero es una verdad incómoda, sí. Reconocerlo es una verdad incómoda. Aún ahorita usted que ya es cristiano, ¿le cuesta todavía reconocer sus errores? Y luego a veces como que hasta, pues es que ya soy cristiano, hasta como que se avergüenza. No, ¿qué van a decir los hermanos? Y yo ya, híjole. Todos hemos pecado. Una verdad incómoda que debemos de reconocer. Con letras más grandes para que no haya menor duda. Nos ayuda a leer, quien guste aquí, por favor. En nuestra cultura, admitir errores suele verse como una debilidad. Desde pequeños aprendemos a justificarnos. Compararnos o culpar a otros. Sin embargo, la Biblia presenta una perspectiva distinta. La honestidad ante Dios es el inicio de la libertad espiritual. ¿Será cierto esto, hermanos, de que en nuestra cultura admitir errores suele verse como una debilidad? Sí, ¿verdad? Usualmente es el fuerte, es el débil, es el que, ay, sí, perdóname. Eso, pedir perdón y esas cosas se ve como algo. Y luego añade, desde pequeños aprendemos a justificarnos. Yo creo que ni nos tienen que enseñar, yo creo que no sé por qué, pero automáticamente le echamos la culpa a otros siempre. Yo no fui con mi hermano. Y es que desde la entrada del pecado en el mundo fue lo primero que hizo Adán y Eva. No aceptaron su responsabilidad, sino que Adán le culpó a Eva culpó a la serpiente. Y desde entonces el pecado, eso es lo que nos ha estado haciendo, pues hasta que conocemos al Señor Jesucristo, cambia nuestra. Bueno, hay una diferencia entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Porque hasta eso es una característica de un cristiano, que reconoce delante de Dios, y si lo que hicimos nos obliga, tenemos que ir a reconocerlo delante del hermano, de la hermana, del amigo, hermano, de lo que hicimos, de la falla que tuvimos, y tratar en su posibilidad de resarcir el daño, pues. Y esa es otra de las características de un cristiano. Sí. Hermano, cuando una persona está, que no reconoce, que está oscurecida totalmente, que anda hundido en el alcohol, en las drogas, o sea, no puede ver, anda un ciego, ahí él no puede solo, por sí necesita la palabra, necesita que la palabra vaya ahí. Porque hay personas que están así hundidas que no
Sí, hermano. Sí, lo, Todos no somos pecadores, pero hay los que están hundidos y por más, hay unos en la cárcel, otros, o sea, hay mucha necesidad. correcto, hermano. No, es una verdad que nosotros no podemos salvarnos, y este es el proceso de salvación. Nosotros no podemos, ni siquiera se nos ocurre la idea de que esto sea posible. Si no es por el Espíritu del Señor, la palabra de Dios, ni siquiera se nos llega a ocurrir que este es un camino para la salvación. La Biblia dice claramente que estamos muertos en delitos y pecados. Estamos separados de Dios. Adelante. Te interrumpo, pastor, por eso es la clave de que tenemos que entender que esas personas, nosotros nos vamos al sentimentalismo, pues. Sí. Pero el Señor es claro, Él dice que son muertos en delitos y pecados, y un muerto en sí no puede hacer nada. Entonces, si el Señor no lo hace, que es el único que da vida, esa persona va a estar cegada completamente hasta que caiga en el juicio y su condenación eterna. Por eso el Señor dice que nuestro deber es hablar, es que si el Señor dice que Él va a tener misericordia, del que debe tener misericordia, y por eso el trabajo lo hace el Señor. Hay veces tengo conflicto con las personas que dicen es que salí a ganar almas, tú no las ganaste. El Señor ya las ganó desde que murió en la cruz por aquellos que iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso tenemos que quitarnos, bueno, en lo personal lo digo por mí, el sentimentalismo, hablarle a la gente, hacerles ver, como la Biblia dice, que están muertos en delitos y pecados, y si no piden por misericordia del Señor para que les quite la venda como nos la quitó a nosotros y entendemos su palabra, la persona va a seguir muerta en sus vicios. Le hable quien le hable, venga el predicador que venga, si el Señor no hace el trabajo desde adentro, esa persona va a seguir en su estado muerto. Sí. Tiene que ser el Señor, el Espíritu de Dios, iluminando la mente del pecador, o iluminando nuestra mente. Aprendemos a justificarnos, compararnos o culpar a otros. Eso es verdad, hermanos. Muy bien. Usualmente, ¿qué ocurre, hermanos? Pues las personas, cuando una persona se vuelve al Señor, eso es lo que ocurre. Hay burla, hay mofa. Y eso también en veces a algunas personas los intimida, la reacción de los demás. Y tiene que, o en un momento, la persona decir, bueno, ¿quién es más importante para mí? ¿Quién es más grande? Y valorar al Señor mucho más que a las personas a su alrededor. No todos pasó exactamente, pero a algunas personas así les sucede. Su familia, lo que sea, los cohíbe, sus amigos, ¿no? De expresar lo que Dios está haciendo en su corazón. Bien. Yo tenía unos amigos que me decían, amigos, en comillas, ¿verdad? Me decían cuando me decían, no, pues ya, que vamos a hacer esto, Estados Unidos, yo no tengo que ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Y me decían que ya me habían lavado el cerebro. Me decían, no, a ti ya te lavaron el cerebro, dice, con eso, la religión. Es obvio que empieza a haber un cambio de forma de pensar. Es verdad. Y pues, a ellos lo dicen en una forma despectiva, pero pues es que es cierto. Ya no somos los mismos, pues pensamos diferente. ¿Alguien me ayuda a leer aquí, por favor? Dios nos expone el pecado para avergonzarnos, para rescatarnos, sino para rescatarnos. La gracia no puede sanar lo que negamos y transformamos lo que ocultamos, porque por eso esta lección no busca señales, sino abrir los ojos de los corazones. Dios dice, no expone el pecado para avergonzarnos. En veces nosotros los hermanos sí lo podemos usar así para avergonzar a la gente, para vengarnos o para hacernos los santuchos. Pero el Señor, en la Biblia, el pecado
cuando él habla sobre este tema, es para redarguir, no es para traer vergüenza a la gente. Pues Dios no es hombre como nosotros que busca todas esas tonteras pasionales. El Señor tiene un objetivo, ¿verdad? Entonces, no expone el pecado para avergonzarnos. Pues si usted se sintió avergonzado, puede ser porque usted ha dado una mala interpretación y el chamuco le está hablando ahí al oído, o tal vez la persona que habló lo hizo utilizando la palabra de Dios de una manera mal aplicada o intencionalmente mal aplicada. Sino lo usa para rescatarnos. Eso tiene que quedar bien claro, hermanos, porque va a haber un conflicto. Si usted quiere leer la Biblia, estudiar, conocer a Dios, va a haber un conflicto, porque donde quiera que abra la Biblia va a encontrar que Dios está atacando una falsedad, está el Señor iluminando el entendimiento para que vean que esto es malo. Dios está corrigiendo. Siempre en la Biblia Dios está haciendo algo así. Entonces, si usted lo toma mal, o así lo siente así, pues no va a poder leer la Biblia nunca, ni va a poder avanzar en el cristianismo. Entonces, hay que entender que el propósito de Dios no es avergonzar, sino rescatarnos. Y hay una verdad: la gracia no puede sanar lo que negamos. Nosotros ya como creyentes, y nosotros ocultamos el Señor, le ocultamos al Señor, negamos que aquello sea cierto, ni transformar lo que ocultamos, aquello que no queremos confesar. Por eso esta lección no busca señalar, sino abrir los ojos del corazón. ¿Puede alguien leer ahí, por favor? No reconocemos el pecado para quedarnos en la culpa, sino para correr hacia la gracia. Por eso esta lección no busca señalar, sino abrir los ojos del corazón. ¿Puede comentarnos algo ahí, hermano Manuel, de lo que acaba de leer? Habla sobre la culpa, ¿verdad? No, pues dice que hacemos las cosas pero no aceptamos la culpa, todo lo que hacemos decimos que es bueno. Pero viéndola bien, el Señor sabe que está haciendo cosas malas, así que, sino que es mejor dejar que el Señor nos corrija y mediante la gracia y que aceptemos el pecado para que no lo sigamos haciendo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Dice, no reconocemos el pecado para quedarnos en... Eso tiene que quedar muy claro. Reconocer el pecado, entonces, nos ayuda a librarnos de la culpa. Pero, ¿verdad? No reconocemos el pecado para quedarnos en culpa, porque hay personas que cargan con su culpa. Posible por algunas razones, pero debemos entender que el fin del Señor no es avergonzarnos, sino rescatarnos. Y luego el Señor no vuelve a traer eso sobre nosotros, lo que Él ya nos perdonó. Adelante, hermano. Leyendo esto se me viene a la mente lo que pasó con Judas y Pedro, pues, porque ambos pecaron delante del Señor, uno lo entregó y otro lo negó. Uno la culpa lo llevó a lo que nos lleva a nosotros a veces a nada más tener un remordimiento. Y que fue lo que hizo que Judas fuera y se ahorcara, por el remordimiento y la culpa tan grande que sintió. Y a Pedro, ¿qué lo llevó? El reconocer su pecado, a arrepentirse. Y el arrepentimiento quiere decir ir, confesar tu pecado delante de Dios y en fe esperar la gracia del Señor de que Él te perdonó y te va a ayudar a sanar. Eso que sientes de culpa, el Señor te lo va a sanar y te va a poner otra vez en un estado de paz delante de Él, porque confesaste tu pecado y esa culpa, remordimiento, el Señor te lo está quitando y te está sanando. Y ese es lo que debemos de diferenciar entre remordimiento y arrepentimiento, porque dentro de nuestro cuerpo el Señor puso eso, el saber de que hacemos bien
Excelente. Muy bien. Entonces, hermanos, confesar nos libra de la culpa. Trae paz, ¿verdad? Lo opuesto a sentir remordimiento. Adelante, hermano. Sí, hermano, aparte, pues, a Dios no lo podemos engañar. Uno puede hacer o mentir, bueno, pero a Dios no. Dios sabe ya nuestro corazón, Dios conoce nuestro corazón y no se engaña. Ok, cierto, hermano. Sí, es cierto. Dice, no para quedarnos en la culpa, sino para correr hacia la gracia. Para correr hacia la gracia. Por eso esta lección no busca señalar, sino abrir los ojos del corazón. Así que si hay remordimientos o culpa, ¿a dónde tiene que ir? A ocultarlo y que nadie sepa. ¿Verdad? No. La persona más importante ya lo sabe. Solo que usted no lo ha confesado, no lo admite, pues. Pero él sí sabe. Él sabe todo. Muy bien. Un ejemplo aquí de un personaje, hermanos, Agustín de Hipona. El primer paso hacia Dios, más bien es una frase de Agustín, dice, el primer paso hacia Dios es reconocer cuán lejos hemos estado de Él. Es cierto, el primer paso hacia Dios es mirar dónde estamos y mirar que estamos lejos de Él. Esta frase resume el espíritu de Romanos 3:23. No podemos acercarnos a Dios desde la negación. No se puede. Si lo negamos, no podemos acercarnos a Dios. Luego, sino desde la verdad. Reconocer el pecado no es rendirse al fracaso, sino rendirse a la gracia, que son dos conceptos en los que nosotros caemos. Confesar el pecado es reconocer que fracasé y rendirme al fracaso. Así es la forma que lo mira uno cuando no conoce al Señor. Es admitir que has fracasado, que has fallado. Y el orgullo humano no nos permite estar en esa postura. Por eso tampoco nos permite reconocerlo. Pero si lo entendemos de la manera bíblica correcta, es reconocer el pecado, no es rendirse al fracaso, sino rendirse a la gracia de Dios. Es decir, yo creo que unas maneras sencillas, es decir, no puedo, Señor. Es lo que le ocurría a Israel, pues. Tenían toda la ley y miraban que fracasaban en cumplir la ley, pero el orgullo no les permitía decir, no puedo cumplir, necesito ayuda. Y es lo que a nosotros, los seres humanos, nos acontece. El problema que todos compartimos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es justo por sí mismo, viviendo desconectado de Dios, perdemos la comunión y plenitud, vivimos sin esperanza, sin dirección y sin la plenitud de Dios. Así estamos, ¿verdad? En un desierto, en el mundo, en vicios, en destrucción. Alguien que me ayude a leer ahí, luego me dé un comentario sobre lo que va a leer. Quien guste. Todos pecaron significa que nadie puede presentarse ante Dios basándose en su comportamiento, su moral o su esfuerzo. ¿Puede comentar un poquito más, amigo? Sí. Pues lo que hemos estado viendo, pues todos estamos en una situación de condenación delante del Señor y no podemos justificarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento, por los esfuerzos que hagamos, las buenas obras, como ahora la gente le llama, porque para Dios son trapos de inmundicia, Él ya lo dijo, y las obras que gracias a Dios nosotros hacemos, Él ya las puso de antemano para los que somos por su gracia salvos.
eso Sí. dice, perdón, pastor, que si hemos pecado, la gracia nos lleva a abogado que tenemos para con el Padre, que es el Señor Jesucristo. Sí, es eso. el único medio de redención y de volver a religarnos con Dios por medio de su Hijo Jesús. Amén. Así es. Y las religiones son eso, ¿verdad, hermanos? Es el intento del hombre de llevar su moral delante de Dios o las obras, ¿verdad? Ganarse la gloria de Dios a través de buenas obras. Y de ahí, por esa razón, hay tantas religiones, tantos inventos de religión. Y por eso hay más religiones, aunque ahora se tipifiquen de varias, Ajá. nada más es la religión por gracia y la religión por obras. Y todas, si no es el cristianismo verdadero, que es por gracia en el Señor Jesucristo, todas las demás uno tiene que hacer algo para supuestamente poder ganarse esa salvación. Le tenemos que ayudar al Señor Jesucristo en algo para poder ser salvos. Para poder, sí, alguna obra, sí, hermana. Hermano, yo acabo de estar en un entierro de una señora de 92 años que yo Ajá. quise hablar, pero ella cerró. Le cerró y dijo que ya nos conocía a nosotros, que quiere lavarnos el cerebro y que nos tratamos. Y estaba viendo que ella, según estaba segura, ¿no?, en sus buenas obras y pues yo trabajé con la familia de ellos y pues asistí al funeral de ahí. Y pues lo que veo, lo que el padre le hace ahí la oración y le dice perdona los pecados, pero pues es la persona la que tiene. Y dijo unas cosas ahí que están fuera de Sí. para calmar a la familia, pero me dio mucha tristeza porque ella no quiso escuchar. Es triste, hermana, pero es la realidad. Eso sucede muy seguido, más de lo que nosotros deseáramos, ¿verdad? El pecado no es solo cometer actos malos. Esto tiene que quedar muy claro, hermano, porque la mayoría de las personas cree que se limita a eso. El pecado no es solo cometer actos malos. Eso es nada más la evidencia, ¿verdad? Es vivir desconectados del propósito de Dios. El pecado es eso, hermanos. No querer a Dios en tu vida. Ser independientes del Señor. Una persona puede hacer todos los buenos actos que quiera. O yo conozco muchos que hacen cosas, wow, que yo me quedo maravillado. Pero a la hora que se habla sobre arrepentirse y volver a Cristo, un bloque tremendo ahí en medio. Entonces, hermanos, usted y yo somos pecadores no solo porque pecamos, sino porque, hermanos, la tendencia humana, el pecado, la naturaleza pecaminosa, tiene el deseo de ser independiente de Dios, de vivir desconectados del propósito de Dios. Bueno, y para nosotros los creyentes, hermanos, si usted empieza a tener esa sensación en el corazón de querer romper cualquier lazo que tenga que ver con la fe en Jesús, romper un lazo con la iglesia, romper un lazo con los hermanos, con la Biblia, con la oración, sepa que es un intento de su naturaleza pecaminosa por apartarlo de los propósitos de Dios. Y no tiene que hacer cosas malas para estar fuera del propósito de Dios. Simplemente es no quererlo a Él en su vida. Estar destituidos de la gloria de Dios significa haber perdido la comunión con Dios, la dirección y la plenitud para las cuales fuimos creados. Creo que algunos de ustedes ya han escuchado, porque ha habido en enseñanzas pasadas, que una de las palabras que se utiliza para decir pecado, creo que es hermateo, alguna cosa así, que significa eso, errar del blanco. No, en ese sentido, el hombre no vive para la gloria de Dios, para la razón para la cual fue creado, ¿verdad? Bueno, hermanos, preguntas o comentarios aquí. Porque es el principal pecado
ya fallaste en todo. ¿Sí? Pero ese es en el que menos cuidado tenemos, porque tenemos la idea de que Dios es un Santa Claus que nos está esperando allá con los brazos abiertos y que Él nos tiene que recibir en su casa tal y como seamos nosotros. Y ese es el gran engaño de Satanás, pues. No queremos el cielo, pero no queremos al Dios del cielo. Entonces, si no cuidamos ese que es el principal y más grande mandamiento, de nada nos sirve pues seguir al pie de la letra los otros, ¿no? No queremos la autoridad de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Dice, no se trata solo de lo que hacemos mal, sino de estar lejos de Dios. La necesidad que nos lleva a Cristo. Esto es muy importante, hermanos. La necesidad que nos lleva a Cristo. ¿Puede leer ahí, hermano José? La necesidad que nos lleva a Cristo. Reconocer el pecado no es el final del camino, es el inicio. La Biblia no nos deja en el diagnóstico, sino que nos dirige a una persona, Jesucristo. ¿Qué? Hermano José, ¿qué le enseña este concepto a usted? Pues aparte no basta con reconocer el pecado. Okay. Tenemos que reconocer que es un camino que nos lleva, que nos acerca al Señor. Que tenemos que poner parte de nosotros mismos tenemos que poner algo si queremos seguir adelante. Sabemos que Dios nos ayuda, que nos empuja, bastante nos empuja, pero tenemos que poner algo de nuestra parte también. Venir a clase, venir a la iglesia, comportamiento con nuestros semejantes, hasta con los animales, con las plantas, con todo el mundo tenemos que ser. Si se puede decir la palabra generoso. Comprendo lo que usted está diciendo. Lo que es que debemos responder, ¿verdad? Al llamado que nos hace el Señor. Si el Espíritu de Dios le ilumina a usted, dice, bueno, sé generoso, y el Señor le pone eso en el corazón, lo ilumina, que eso es lo que hay que hacer, pues uno tiene que ser obediente, ¿no? La Biblia habla sobre la obediencia, ¿sí? Aquí dice, reconocer el pecado no es el final del camino. No, o sea, reconocer el pecado no es que ese es el fin y ahí se acabó todo, sino que es el inicio. La Biblia no nos deja en el diagnóstico, sino que nos dirige hacia una persona, a Jesucristo. Entonces, reconocer el pecado, reconocer que el Señor nos lleve, nos ilumine y reconozcamos quiénes somos en verdad. Ahí no ha terminado el Señor. Ese no es el fin, sino que eso nos forza a nosotros, nos lleva a pensar en la necesidad de un Salvador, en este caso, nuestro único Salvador, a Jesucristo. Eso nos debe de llevar a nosotros a buscarlo a Él, o hermanos, o nos guía hacia conocer pues la bondad y la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, no es solo para dejarnos ahí en la culpa, no, sino que nos dirige a que establezcamos una relación con Él por medio del Señor Jesucristo. Entonces, la religión verdadera, si se pudiera decir, por lo que la palabra significa, que es unir con Dios otra vez, ¿verdad? Unirnos, esta es la única, porque nuestro Dios produjo un camino para nosotros poder volver a Él, y es establecer una relación con su Hijo Jesucristo. ¿Oh? Creer en Él, confiar en Él, creerle a Él, rendirnos a Él, confiar en que Él es el que Él entregó y pagó
nuestras culpas, ¿verdad? Entonces, hermanos, su religión lo tiene que llevar a él. Tiene que pasar por este proceso y llevarlo a los pies de Cristo. Si no hay eso, entonces no hay una relación con Dios. No ha pasado por el proceso correcto de salvación. Ahora, los que estamos aquí necesitamos eso. Si no ha ocurrido eso en su vida, este es el camino. Por eso en vez de los cristianos decimos no es una religión, es una relación, y salen frases así, ¿verdad? Pero pues esa es la idea que quiere transmitir. Bien, el pecado revela nuestra necesidad, y ¿qué dice abajo? Cristo revela la solución. Dios no solo dice has fallado, también dice yo he provisto un camino. Y luego yo le pedí que hiciera esta imagen, ¿verdad? De este lado, tu camino, tu forma de acercarte a Dios a tu manera, Es culpa. el resultado es la culpa. Lo haces de la forma que enseña la Biblia y el resultado es la gracia de Dios. Sigues el caminito que el Señor dijo. O como el Señor dijo de sí mismo eso, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es así. Así que, hermanos, si esa no ha sido su experiencia, hoy entréguese a Cristo. Deje de confiar en sus ideas, en su religión, en sus conceptos. Esta es la única verdad. Esa es la única forma en que usted puede reconciliarse con Dios y ser libre de la culpa, tener paz y guardar esperanza en el alma para la vida futura, para la vida eterna. ¿Y cómo se puede saber que esto es cierto, hermanos? Porque el Señor nos sella con su Espíritu. Y el Espíritu, hermanos, produce cosas en nosotros que la carne no puede. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Para todas estas cosas no hay ley, dice el apóstol, ¿verdad? Así que acuda a Cristo, Él es el único camino. También la Biblia dice no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador, exactamente. Pregunta para reflexionar. ¿Por qué crees que a las personas les cuesta aceptar todo lo que que todos necesitamos la gracia de Dios? Lo hemos estado hablando, ¿verdad? Se ha contestado entre los mismos comentarios. Pero sí. Una, la gracia de Dios. Dos, que el corazón humano tiene muchas barreras, ¿verdad? Y solamente la gracia de Dios puede derrumbarlas todas. El diagnóstico necesario, miren, un ejemplo, un médico, ¿verdad? Si somos los seres humanos, no sé cómo usted reacciona cuando va al médico. Cuando yo voy al médico voy para que me dé buenas noticias. Pero en veces el médico me tiene que decir la verdad, si es un hombre honesto, ¿verdad? Y está haciendo su trabajo como tiene que ser. Y en veces son los más odiados, ¿verdad? ¿No han oído ustedes que a veces los apodamos los matasanos y que esto y que el otro? Los carniceros, ya vas con el carnicero. Ahora, pues porque cobran bastante, ¿no? No, pues ya vas a endeudarte. Bueno, pero está dando un diagnóstico y ¿cuál es la reacción de él? No quiero. No le gustó el diagnóstico, ¿verdad? Y en veces así las personas reaccionan a la verdad del Señor. Un diagnóstico claro y una solución. Ofendido designa ignorar el diagnóstico y seguir igual. No reconoce la enfermedad y no puede tratársela.
no se puede hacer más. El problema no es el diagnóstico. Estábamos comparándolo a la Biblia. El problema no es el diagnóstico, sino rechazar. Dios no nos muestra el pecado para condenarnos, sino para sanarnos. Adelante. Muchas veces no es tanto a veces que rechacemos el diagnóstico, hermano, igual poniendo el ejemplo de los médicos. Ajá. ¿Cuántas veces vamos con el médico, nos da un tratamiento de 8 días y nosotros al tercero lo cortamos? Y volvemos a caer, no me enfermé, y lo primero que hacemos es echarle la culpa al médico. Ese no sirve, no sirvió, y lo vamos a ver, y lo primero que nos pregunta, ¿sirvió el tratamiento como se lo indiqué? Y no, es que ya al tercer día ya me empecé a sentir bien y lo suspendí. Igual, el Señor nos da la solución, pero siempre la naturaleza de nosotros es querer ayudar al Señor y nos empezamos a sentir bien y dejamos. El Señor dejó su palabra, que es el instructivo de vida para el cristiano. Sí. Pero y si no seguimos tal cual, vamos a estar tropezando. Y es ahí donde entra la responsabilidad del cristiano en la salvación. No en sí, el Señor hace la salvación, pero la responsabilidad de nosotros es seguir las instrucciones que el Señor nos da en su palabra para llevar una vida de salvación como el Señor la dejó para nosotros, y después no quejarnos de que me está yendo mal y no decimos es que no he seguido las instrucciones al pie de la letra, sino me he estado buscando atajos y le he querido ayudar al Señor y estoy en esta situación por el mismo ese malestar. Sí. No se nos quita, pero porque no seguimos tal cual las instrucciones como nos la dejó el Señor Jesucristo. Exactamente, hermano. No queremos entonces tomarnos todas las pastillas, ¿no? y venimos cuando ya nos duele muchísimo. Y necesito hablar con usted, pastor, ya ahorita, y haga algo para que me saque del problema ahorita. Sale del problema y ya no lo volvemos a ver hasta que le vuelve a pasar algo. Bueno, ejemplo que refleja esta verdad. Ya voy a terminar, hermanos. Si no lo terminamos, pues sigo. Este era yo cuando era joven, hermanos, aunque no lo crean. Dice Agustín de Hipona: Agustín fue un hombre brillante, educado y respetado. Sin embargo, su vida estaba marcada por el orgullo, los excesos y una profunda inquietud interior. Todo cambió cuando dejó de excusarse y reconoció su pecado ante Dios. En ese momento no lo destruyó, lo transformó. Más tarde escribiría: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué hermosa palabra de él, ¿verdad? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que descanse en ti. Muy bien, adelante, hermano. Ahí me llevó a donde el vacío, ese vacío que tenemos antes De conocer a Cristo. buscando por acá, que el alcohol, que para allá, que para acá, es un vacío que no vas a poder llenar. Exactamente, hermano. El alma está inquieta hasta que descansa en ti. Bueno, ¿les parece? Vamos a orar, hermanos. Hermanos, algunos de ustedes su relación con Dios la estableció de otra manera, no así. Pues hoy puede usted ponerlo de la manera correcta. Si no reconoció su pecado, si a la hora en aquella ocasión de hablar con el Señor fue solamente algo emocional, pero que usted guardó cosas, hoy hermano, hoy puede usted confesarle al Señor la verdad, decirle: tú ya me conoces, Padre, no hay nada en mí que yo pueda ocultar, y reconozco que esto hice mal y está mal, y decido mejor seguir tu camino. Dame tu gracia y perdóname. Y sé que Cristo pagó por mis culpas. Confía en ello. Cierra sus ojos. Padre, nosotros, Señor, somos tan débiles, tan finitos, Señor.
Y somos muy dados también, Señor, a excusarnos, a justificar nuestra maldad, nuestro pecado. En veces somos tan niños, Señor, que creemos que podemos ocultarlo delante de ti. Señor, perdónanos, perdóname, Señor. Yo reconozco que soy pecador. Yo merezco, Señor, recibir las consecuencias de mis acciones, y aquello, Señor, me atemoriza. Sé que soy culpable y abrazo con todo el corazón a mi Salvador, a Cristo Jesús. Sé que tú eres mi Salvador, Señor, que en la cruz del Calvario tú cargaste con todas mis culpas, que mi Padre Celestial cargó en ti las consecuencias de toda mi maldad. No merezco ser llamado tu hijo. Perdóname, perdóname, Señor. Tu palabra me enseña que el único camino para restablecer o tener una relación contigo, la única forma en que mis culpas van a ser removidas de mí, es si me vuelvo a ti de todo mi corazón y reconozco que soy pecador y que necesito tu gracia. Que estás dispuesto, Señor, a perdonarme. Guíame, Señor, por una vida digna de arrepentimiento. Señor Jesús, toma el control de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos. Haz que te ame más que a todas las cosas. Que seas la persona más importante en mi vida. Enséñame a vivir en obediencia a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.